Bueno, muchísimas gracias, Albert, por tu presentación pero sobre todo por tu invitación a venir a Chile a conocer esta bonita ciudad y también llevarme más al sur que había estado nunca. Y la verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Me ha sucedido con Chile como me sucedió el año pasado cuando viajé a Colombia, que visitaba por primera vez, que son países tan hermanos a España que cuando yo llevo aquí 3 días es como si os conociera de toda la vida. No sé, creo que hay unos vínculos fraternos que unen a nuestros países que nos hacen muy parecidos y nos entendemos como en gran facilidad. Así que bueno, voy a intentar a ver si me entendéis. Ya sé que algunas palabras, algunos términos, sobre todo en cuestiones de construcción, son un poco distintos, pero yo creo que a la tercera que diga la misma palabra ya vais a saber a qué me refiero. Y si no, pues luego lo comentamos. Siempre explico esto para que no haga raro. Cuando doy una charla, una conferencia, hablo siempre en plural, pero es que en realidad no estoy hablando de mi trabajo solamente, sino del trabajo de Estudio Entre Sitio. Y en Estudio Entre Sitio somos un equipo que está formado por mucha gente. Bueno, pues por los socios, que son César Jiménez de Tejada, que es compañero mío de carrera, somos como más que hermanos, José María, que es mi hermano, ese sí que es mi hermano, Alba Ruiz, que lleva un montón de años trabajando con nosotros, y luego pues todos los alumnos, estudiantes, contratados, jóvenes arquitectos que han pasado tantísimas horas con nosotros en el estudio, nos han dado su ilusión y su esfuerzo, y gracias a ellos tenemos la obra que vamos a mostrar. También es verdad que me gusta aclarar que yo nunca jamás he trabajado sola. Nunca he hecho un proyecto yo sola. Ni un solo día de toda mi carrera profesional he trabajado sin tener a alguien al lado. Y esto lo digo porque pues los estudiantes de arquitectura ya habéis empezado a encontrar vuestros compañeros afines. Agarraros fuerte a ellos. Son para toda la vida. Vamos a empezar con esta idea que nos interesa enormemente en el estudio, que tiene que ver con las acciones de juntar y partir. Tiene que ver con investigar cómo hay que partir las cosas para que al volverlas a juntar parezcan enteras. Y tiene que ver con la geometría como herramienta. Una descripción de geometría dice que es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones de los objetos en el plano y en el espacio. Y hablando de relaciones entre las partes, no podemos evitar referirnos al modulor de Le Corbusier, nuestro gran maestro, como sistema de proporciones. El modulor es la fusión de dos lecturas distintas de una misma realidad, que es el hombre. Son como las dos caras de una misma moneda. De un lado, la geometría, estrechamente ligada a la intuición plástica y a la estética. De otro lado, el álgebra, el juego de las cifras, el rigor. Empezaré por desvelar algunas de estas relaciones entre las cosas en este proyecto de vivienda social en las afueras de Madrid, en el que podríamos pensar que el edificio es el resultado de unir una torre y un bloque mediante un cuerpo central, pero nos interesa más la idea de un desarrollo libre en altura, de perfil recortado, donde el equilibrio entre las partes y el todo resulta algo inquietante, y en su conjunto es algo más que la suma de partes. En planta, el cuerpo de mayor altura se compone de 2 viviendas de un dormitorio y de 2 dormitorios, de forma que la solución en planta tiene como base geométrica la doble simetría, que es como los ambigramas, que son las palabras o las figuras que se leen igual al girar las 180 grados. Las viviendas no son realmente el resultado de un loteo a priori de la planta, sino que se resuelven entrelazadas, tanto en planta como en sección. La torre tiene 4 viviendas por planta, lo estamos viendo ahí, las 2 moraditas y las 2 rojas, 2 de 2 dormitorios y 2 de 1, con un doble vía de evacuación por tratarse de un edificio en altura, es decir, 2 cajas de escaleras independientes, y la planta de bloque, que en realidad es como hacer un stretch de la torre y meter 2 viviendas intercaladas de un dormitorio. El cuerpo de dúplex viaja en la parte baja de núcleo a núcleo con corredor de acceso desde la planta inferior y se componen de 2 estancias versátiles que se cruzan en sección, así como en diagonal, para disfrutar de las 2 orientaciones norte y sur. Y resulta, lo veis por los colores,
amarillo y verde, como es lo peculiar de que tu vecino de arriba y tu vecino de abajo sean el mismo, ¿no? Vemos en planta como 2 a 2, las escaleras cruzan a la orientación contraria, dejando los baños sobre el corredor de acceso de la planta inferior. Y las estancias pueden ser lo mismo un estar que una sala de reuniones, o un dormitorio que un despacho. Y desde el punto de vista urbano y de construcción de la ciudad, sentíamos la necesidad de caracterizar de alguna manera los tejidos residenciales nuevos de la periferia, en este caso la madrileña, pero que como en tantos otros casos pecan de falta de intención en su definición. Y en este sentido, el proyecto trabaja a varios niveles. Estamos mostrando el desplegable de la envolvente. El cerramiento exterior recurre a los recursos de indiferenciación y ambigüedad escalar. Es una piel de escamas de zinc en franjas horizontales que deslizan unas sobre otras con un ligero decalaje y en las que se insertan los huecos con la intención de no hacer evidentes los niveles de piso. Sobre esta estructura, soporte de la unidad y también de lo múltiple, se incorporan unos cajones proyectantes que, como elementos libres de distorsión, introducen una ligera vibración en fachada. La relación entre los conceptos de convivencia de escala y ambigüedad escalar, es decir, lo que es grande y lo que es pequeño, junto con lo que no se revela ni como grande ni como pequeño, establece el diálogo que en otros escenarios produce sin querer la ciudad histórica y los desarrollos sucesivos que en ella se producen a lo largo del tiempo. Y de alguna manera, la dualidad se convierte casi en un método de búsqueda. La intención de que la ciudad no solo hable de sus edificios, sino del vacío que ellos generan, o, por ejemplo, el hecho de que una función muy definida en planta no tenga una traducción de la misma en fachada. La condición de envolvente continua, que pese a su ligereza material, colabora en la percepción del edificio como un sólido. Y para la construcción de un volumen tan pronunciado y nítido, se propone un acabado escamado y poco terso, aunque ciertamente homogéneo. Nos interesamos por la relación entre lo ordinario y lo extraordinario y el potencial que puede tener mirar las cosas más sencillas con voluntad creativa. Y de esta manera procuramos hacer convivir lo cotidiano, lo de todos los días, con lo que no lo es tanto, lo cotidiano del hueco doméstico que corresponde a un orden claro funcional, con lo extraordinario de su disposición, eliminando el orden compositivo y colaborando a la lectura de una masa uniforme. La materialización de los proyectos es una cosa fascinante. Es como la distancia que hay en este alzado entre la intuición de la maqueta del concurso a lo que nosotros llamamos las secretas leyes del desorden, que se ocultan tras lo aparentemente aleatorio, que aparecen hechas realidad en esta imagen 6 años más tarde. Y dicho de otro modo, ¿cuál es el orden oculto bajo la aparente aleatoriedad? Podríamos decir que el desorden se construye, y en este caso atendiendo a diversos motivos. Por ejemplo, la sectorización de incendios en altura, resistencia a fuego de 180 minutos, cada planta es un sector de incendios independiente, lo que impone una compartimentación a fuego por fachada, distancias entre ventanas de 1,50 m, responde también a los niveles mínimos de iluminación y ventilación por estancia que establece el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Madrid, o la altura mínima de alféizar como protección de hueco frente a caídas por edificios en altura, o la solución constructiva, los despices del zinc, sus necesidades dimensionales, también cómo toca el edificio el suelo. Se divide la altura de piso en 4 partes iguales, de 75 centímetros de alto, de tal manera que los huecos pueden ser sencillo, siempre centrado a la altura de la vista, doble superior o doble inferior, y triple, y siempre para un ancho constante de 1,50 m. Porque la arquitectura está hecha de partes que se juntan, se montan, se ensamblan, superponen, aunque al final solo algunas de estas partes quedan visibles. Y quizá no lo voy a explicar como en un riguroso orden lineal que hubo en la toma de decisiones, pero, por ejemplo, voy a enseñarlo de dentro a fuera, cómo fue el proceso de pensar las cosas y de construirlas y de buscar las más apropiadas para cada caso. Nos preocupábamos, por ejemplo, cuál sería el tamaño adecuado de las piezas de solado para estas viviendas de reducida dimensión, o cuál debería ser la forma de colocarlas, qué dirección debía primar en el despiece. Y decidimos emplear una cerámica que tiene una medida bastante peculiar, 15 por 45 centímetros, que la industria cerámica ya utiliza para imitar la madera, pero que esmaltada igualando el tono de la fachada, resolvía de forma apropiada el solado para unas viviendas pequeñas
porque si el espacio es muy pequeño y utilizas una pieza de solado muy grande, pues al final toca como baldosa y cuarto en cada estancia, ¿no? Y están llenos de cortes y de mordiscos. Entonces, buscar una pieza que se acomodara al tamaño de las estancias era importante. Y también permitía la elección del material, resolver con un mismo material la totalidad de la superficie, desde los baños hasta los salones. Y lograr formar una superficie continua, pero sin embargo formada a base de piezas discretas. En este sentido, nos interesa el oficio del constructor, que se vale de la superposición y yuxtaposición de cosas pequeñas, normalmente de manejo manual, para construir otras mayores. De manera similar, en el zócalo y en los portales del edificio valoramos la posibilidad de utilizar un solo material que fuera capaz de ayudarnos a resolver tanto el interior como el exterior. Tenemos el convencimiento de que la calidad espacial no depende necesariamente de lo costoso o sofisticado de los materiales que se empleen, pero sí en cambio de sencillas, pero a veces eficaces por peculiares decisiones, por ejemplo en la elección del tamaño, en este caso poco frecuente en los espacios comunes del edificio, su brillo, el despiece de su colocación. Y aquí vemos el resultado o la posibilidad que ofrece la cerámica esmaltada para difuminar o para colaborar a difuminar sutilmente los límites físicos del portal. También capacidad para formar y forrar otros elementos que son de asiento, de manera que pierden su condición mobiliaria y se convierten en partes de un espacio tallado. Un espacio abstracto, pero eficaz, protegiendo los paramentos del uso desagradecido, y en los que la medida del azulejo relaciona el asiento con la posición de la ventana y esta con el exterior. O como la medida del más sencillo azulejo blanco de 15-15 nos puede servir para confirmar la altura de una bañera o un espejo y su medida, o la posición de una ventana que conecta de nuevo interior con el exterior, para darse la mano con la geometría del zinc, de forma que desde la parte al todo podemos pensar que desde la pequeña pieza que conforma el baño, o un portal, o una fachada, pasamos a un conjunto de piezas que forman un edificio y que a medida que nos alejamos adquiere una condición más objetual para luego acabar siendo parte de la ciudad. Y, ¿por qué no?, referencia dentro de ella. Y un paso más en la traducción de nuestras ideas a espacio construido ha sido actuando como empresa constructora. En esta vivienda, los arquitectos nos hemos preocupado no solo del correcto arte de construir, sino de la contratación y gestión de lo que había que construir. Una de las maquetas iniciales de este proyecto, que se trata de una vivienda unifamiliar bastante grande, algo más de 500 metros cuadrados, en un solar de casi 1000, estrecho y largo, con pendiente en descenso a sur desde la calle de entrada, en la que nuestra ecuación de partida era ocupación máxima más extensión máxima más desnivel. Y dos esquemas de orden distintos se superponen. En la planta superior, una secuencia longitudinal basada en la bifurcación espacial. En la planta inferior, una configuración del tipo dedos de la mano, como de pabellones en el jardín. Como resultado, una volumetría fracturada, gobernada por el ritmo estructural de la cubierta. Otros temas importantes serían, por ejemplo, el crecimiento contra la pendiente y la relación entre el espesor y densidad de los límites del espacio. El nivel superior es un pabellón de día con una estructura de cubierta a base de chapones o llantas de acero que recorren la planta en continuidad visual. Y los elementos verticales son muros de hormigón blanco, envolventes de vidrio y celosías de elementos verticales a base de tubos metálicos que colaboran en la idea de difuminar la frontera entre interior y exterior. La idea principal es la de continuidad espacial no literal a través de bifurcaciones. Las habitaciones están abajo, con vacíos anidados entre ellas, y la estructura de cubierta peina el espacio en una sola dirección transversal al movimiento. Mientras que más abajo, las penetraciones fragmentan el volumen, permitiendo que la luz entre en el interior de la masa construida. Y este es el recorrido por la casa. Empezamos por la parte alta, pabellón de día, de acero y vidrio, con una visión lejana de lo que sucede más allá, una continuidad espacial longitudinal a través de estas bifurcaciones que comentábamos,
Y cómo aquí vemos cómo las distintas envolventes están jugando su batalla entre interior y exterior, y podríamos hablar de estar dentro y de ver cómo está el dentro del fuera, o el fuera del fuera, o el dentro a través del fuera, y todas estas situaciones concatenadas una tras otra. La zona de reunión busca el confort en la sección, rehundiendo ligeramente la conversación, para sentirse un poco más protegido y recogido del exterior. Y estos cerramientos acristalados, que son como el porche de las carpinterías de aluminio, que se abren liberando las esquinas, que son tan fabulosas, tan increíbles, que el propio vidrio sujeta el perfil adherido en vez de al contrario. O, por ejemplo, el detalle y geometría de la estructura de cubierta, según despiece para el cerrajero, esta parrilla estructural de costillas de acero que tienen 40 centímetros de canto y 12 milímetros de espesor, o sea, nada, 1 centímetro, poco más de centímetro. Y en sección vemos que el desarrollo longitudinal y la bifurcación ocurre también en vertical, entre los distintos niveles de la casa. Se trata de un proyecto sin forma aparente, en el sentido de que es imposible conseguir una comprensión volumétrica como espectador, quizá también subrayado por el camuflaje de la piel permeable con el hormigón y la percepción dinámica debido a la luz. Los hormigones son blancos, autocompactantes, de Cemex, encofrados con lámina plástica adherida sobre un panel estándar. Las pieles de acero para matizar la visión transversal, la luz y el calor. Son pieles finas que hacen los límites del espacio gruesos. Y son pieles móviles que se repliegan. La piel permeable sigue el mismo ritmo de las líneas verticales del hormigón y se define por la ausencia de marcos. Los elementos de apoyo son secundarios, intencionadamente afinados y ocultos, también para las partes móviles. La definición de esta piel se trabaja con precisión con el cerrajero para conseguir un movimiento y un replegado milimétrico. Y produce estas imágenes de planos sin marco, sin sujeción, que se superponen unos a otros con distintos grados de permeabilidad. Y en las secciones transversales vemos mejor que en ningún otro dibujo la permanente continuidad entre interior y exterior acota. Es una frontera difusa, hecha a base de pieles finas que producen límites gruesos, como estaba diciendo. La idea es construir el espesor sin densidad, una piel gruesa que se recorre, que proporciona una doble circulación a lo largo de toda la planta y que es como si la vivienda tuviera una fachada que se puede habitar, con énfasis en la continuidad de fuera a dentro, pero también de dentro a fuera. Y, por ejemplo, en la toma de conciencia del abajo, que es otro tema importante para nosotros, que refuerza la sensación de ligereza y una cierta sensación como de falta de gravedad por flotación. Otro material que tiene este proyecto es el policarbonato transparente en la piel norte de la casa, es la fachada de acceso. Y en esta fachada norte la circulación también se produce por fuera de la caja de muros, pero en este caso entre esta y el cerramiento de policarbonato. Este espacio intersticial nos lleva abajo y fuera de nuevo. Y conecta, por ejemplo, con la entrada de coches, que también es de personas, y con las habitaciones de los hijos, que aquí vemos bien tiene estos vacíos anidados entre ellas que funcionan como particiones. La estructura, en el amplio sentido de la palabra, es decir, espacial y también portante. El programa a la derecha con estos muros equipados de las habitaciones que albergan la cama y el almacenamiento, como engordamientos, y la envolvente que se convierte en la verdadera identidad de la casa. Y esta es la imagen que esa envolvente construye, aunque en realidad no es tan real, no se llega a percibir, solamente esta imagen solo se puede apreciar desde la casa del vecino. Porque es interesante esta idea de despojarse de las cosas, ¿no? De necesitar cada vez menos. Contaba el otro día lo que nos interesa y nos divierte en el estudio los escritos de Federico Soriano, que es ahora el director del Departamento de Proyectos de Madrid y que es un gran amante de la paradoja. Tiene este libro que se titula, su tesis doctoral, y se titula Sin tesis. Y los capítulos se llaman, por ejemplo, Sin planta, Sin detalle, ¿no? Y sin
no me acuerdo ahora más, pero bueno, son 6, interesantísimo. Federico lo llama renuncias suaves. Así que a nosotros nos gusta referirnos a esta casa como la casa sin apariencia. Es difícil reconocer o recomponer los fragmentos de una figura coherente cuando se está próximo a ella. Y existe un cierto extrañamiento que se refuerza por la abstracción de los elementos. Y esta es otra historia. Esta es la historia de cómo es que hemos construido 3 veces el mismo edificio. Y este es el guión. Y quizá os preguntáis por qué hay 5 renglones y son 3 edificios, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a verlo. Esto es como, en el estudio nos gustan mucho los números, hacemos ecuaciones para casi todo, y esto es una inecuación, como diría Hayek. Un mismo cliente, el Ayuntamiento de Madrid, el mismo programa funcional, que es un centro de salud, el mismo presupuesto, todo igual, pero sin embargo 2 solares distintos. Y a nosotros nos parecía que la respuesta adecuada para un concurso con estas premisas era una sola respuesta. Un edificio desubicado, que tuviera la suficiente autonomía formal, funcional e incluso conceptual que le permitiera vivir en cualquier tipo de ecosistema. Y esta premisa de edificio desubicado nos parecía una forma eficaz y rotunda de desarrollar un programa funcional sanitario en un entorno seguramente poco relevante. Esta imagen de la cubierta, de la maqueta del concurso, muestra la idea inicial de oposición entre lo hermético y lo abierto. Un continuo con 2 familias de excepciones, unas en perforación y otras en vaciado. Resulta en una sola planta, en entornos residenciales de altura, es decir, con edificios colindantes mucho más altos que él, la cubierta se convierte verdaderamente en la fachada más visible del edificio. Y este edificio puede describirse como una caja, pero como una muy específica. Aquí estamos viendo un dibujo que representa la caja como con la tapa abierta. La necesidad de luz se resuelve perforando el edificio exclusivamente por arriba. La inexistencia de huecos en los paños verticales de la envolvente exterior hace que la relación interior-exterior del edificio se produzca verticalmente, casi con el firmamento. En esta geometría compacta, como si fuera una célula, la forma del perímetro no es realmente lo que importa, ¿no? Conceptualmente la planta podría extenderse tanto como fuera necesario, porque como coge luz de arriba, no necesita la fachada para nada. Así, el programa de este centro de salud se desarrolla de manera extensiva en una sola planta. Las distintas dependencias del programa se ordenan generando una parrilla ortogonal, irregular, poco densa, donde 14 patios se distribuyen al tresbolillo entre las estancias públicas y privadas, siguiendo circulaciones paralelas. Este diagrama resume la base del proyecto. En naranja vemos el espacio interior público, en torno a patios, que son como los de las líneas punteaditas. En verde, la piel hermética del exterior. Y en gris, la cubierta con sus vacíos y volúmenes. Existe una total continuidad espacial a través de los patios. La visión abarca más que el espacio que se ocupa físicamente. La agrupación diversa de los patios por un lado y en zigzag por otro hace que se desdibuje la linealidad del pasillo. Las zonas de circulación son más dinámicas, tienen los techos más bajos. Las zonas de espera a sus lados son más estáticas y tienen un volumen más alto. En oposición a lo anterior, la carcasa hermética exterior. Dentro de esta carcasa exterior, los espacios privados no tienen ninguna jerarquía entre sí. Siempre hay la misma relación espacial entre las distintas unidades del programa y entre estas y el exterior, ¿no? Son como una colección de elementos similares. Que aquí vemos un intento de desgranar esas condiciones con los patios, las más claritas, y las grises son las zonas de público y las negras son las consultas, y vemos cómo la relación de paso o de iluminación se produce de una forma isótropa a lo largo de la planta. Son todas relaciones similares pero diferentes. Vemos el detalle del programa como en grandes rasgos el edificio queda dividido en 2 partes, la azul más puramente asistencial, donde los médicos atienden a los pacientes, la roja más administrativa, donde los médicos tienen sus zonas de estudio y de exposición, zonas de reunión, de trabajo, la dirección, que según bajamos en los diagramas vemos cómo se va haciendo más menudo con la incorporación del público dentro de ese mismo paso de trama. En un primer momento imaginábamos el edificio de vidrio y hormigón, patios 100% acristalados y envolvente exterior ciega. Y al plantear la estructura vimos que la mejor solución era a base de muros paralelos de hormigón armado con forjados de placas alveolares, y surgió la posibilidad de un nuevo material.
Allá donde estructura y cerramiento coincidieran, mantendríamos el hormigón. Y donde solo hubiera necesidad de cerramiento, pero no estructural, utilizaríamos cerámica. Y esto, trasladado a volumen, produce situaciones peculiares e imprevistas. Nos interesa enormemente esta idea de fijar reglas que producen resultados no evidentes, pero bueno, luego lo vamos a ir viendo en otros ejemplos. Y así, la solución comienza por resolver la materialidad de la envolvente exterior de hormigón, esta idea de pesantez que se refuerza con la textura rugosa, formada por un encofrado de tabla de madera colocado en horizontal, y que, por sencillos que parezcan, estos eran los alzados del proyecto de ejecución, los alzados finales que había que construir. La fusión sin cicatrices es otro tema que nos preocupa. Cualquiera que sea el número de elementos o partes de un proyecto, procuramos desdibujar su independencia en favor del conjunto, ¿no? Como la misma relación entre la mano y el brazo. Como ¿dónde termina la mano y empieza el brazo? ¿Quién lo sabe? Quizá por este motivo explicamos con frecuencia los desarrollables de los proyectos, los desarrollables planos, esta piel completamente desplegada que necesitábamos llevar a la realidad. El sistema constructivo está basado en el uso de un encofrado modular estándar y decidimos usar un único tamaño de panel de 90 centímetros de ancho y modular todo el edificio. Claro, ¿qué pasa cuando quieres modular un edificio que no habías modulado de proyecto? Pues que no encaja, ¿no? No se puede modular. Entonces, por ejemplo, las reglas eran que los módulos se alinean a los cortes, a los momentos en los que la silueta tiene un recorte para que no haya mordiscos o piezas incompletas. Añadíamos una textura de tablillas de madera y luego hicimos un ajuste a módulo con una tolerancia de 30 centímetros para no tener tiritas, de tal manera que los paneles pueden llegar a crecer hasta 1,20, pero nunca serán menores de 60. Y escondíamos los ajustes de tal manera que al fundirlo en tabla las diferencias no se ven. Y de esta manera tenemos una piel rugosa, no estandarizada, pero realizada a base de elementos estándar. Esta es otra idea interesante, la de lo no estándar, que surge de ligeras variaciones del usual. Cualquier cosa, por vulgar que sea, en cuanto la dais la vuelta, ya es distinta. En este aspecto, este es el aspecto que tenía esta piel y que como resultado del proceso de la definición de la envolvente nos aportaba esta nueva idea de la identidad. En el interior, los vidrios no definen patios, sino unos huecos en la fachada horizontal, que es esta carcasa exterior del edificio, y se crea una relación vertical que permite generar un espacio interior isótropo. Las cualidades de transparencia y de reflejo del vidrio multiplican las visiones por simetría. Las cualidades de reflexión de los paños verticales de azulejo azul colocado con junta terciada a modo de escamas ayudan a producir un ambiente interior espacioso y luminoso, casi como si se introdujera el firmamento en el interior. Los corredores se disuelven, dejan de existir como una estructura lineal de conexión tradicional, porque la ordenación alterna de espacios vacíos y estanciales de carácter público permite una relación débil entre las coordenadas X y Y del corredor. El azul oscuro, azul de Sèvres o cobalto, fija la posición del patio en el espacio, define su condición como elemento dentro del conjunto, a pesar de la continuidad espacial. Y hay una cierta sensación de confort que a los usuarios les gusta comentarnos cuando visitamos el edificio. Las reglas estructurales que fijan la condición del material producen encuentros específicos. Cada patio es igual, pero también diferente. Y esto es lo que intentamos representar en este dibujo en el que se abaten los alzados de los patios y solo en un golpe de vista vemos cómo de diferentes pueden llegar a ser. Pero, sin embargo, son una colección de elementos similares englobados dentro de esta carcasa de hormigón. Y son unos patios en los que el fuera está siempre arriba. Los volúmenes que emergen en la cubierta ayudan a formar la quinta verdadera fachada. Contienen dobles alturas e instalaciones, reflejan la luz al interior como si fueran pequeños periscopios. La disposición a junta terciada de las piezas cerámicas esmaltadas y la ausencia de marcos produce esta sensación como de rotación en la textura, o una textura como en expansión, sin borde. Y el resultado tiene que ver con el orden, aparente o no de las cosas, los materiales, su textura, escala, tamaño y proporción, pero tiene también que ver con la industria, con la técnica y con la ejecución. Y así tenemos una fachada pesada, rotunda, rugosa, modulada, continua y hermética.
Pero os estaba contando que hemos hecho este edificio 3 veces, ¿verdad? Vamos a por la segunda. Un poco. En esta segunda oportunidad, los hormigones, la verdad, no nos quedaron nada bien, por distintos motivos. Pero bueno, pues una solución, una huida hacia adelante fue proponer forrar el edificio, la envolvente exterior de hormigón, con una piel metálica formada por chapa de ployé, que es un aluminio anodizado, en este caso de aluminio anodizado color oro, que tiene este patrón de corte que se repite de 11 centímetros de ancho por 5,2 de alto, y que nosotros empezamos a investigar dentro de un patrón que nos ayudaba a resolver los cortes y juntes o juntas de esta piel en forma de malla espiral, que es una malla interesante porque está formada por distintos rectángulos homotéticos, o sea que a pesar de que existe la espiral y la rotación, cada pieza es rectangular. Y definimos unos alzados con este despiece y recortando así, ¿no? Como si estuviéramos cortando con una plantilla. Y la verdad que a pesar de que todos los paneles eran rectangulares, o sea que tampoco hubiera sido tan difícil de ejecutar, nos parecía que, aunque solo fuera el replanteo en obra y el hecho de que estábamos como en la segunda oportunidad de hacer bien el edificio, de terminarlo, bueno, pues nos dio como no sé qué y decidimos guardar esto para otra ocasión y trabajábamos con este otro sistema un poco más fácil de comprender, pero que sin embargo nos seguía permitiendo mantener la idea de impenetrabilidad, de envolvente continua, de una fachada que trabaja claramente con dos premisas: agrupar distintos tamaños de paneles de chapa de manera que no configuren una retícula y combinar distintas alturas y anchos de manera que fuera difícil apreciar el número de plantas. Cuando ves estas siluetas no sabes muy bien si es un edificio de una planta, de 2, de 3, y sobre todo buscar el balance entre horizontal y vertical. Y otra premisa es que el paso de la trama se extendiera sobre la piel sin interrupciones en los cortes, que el dibujo pase limpio de un panel a otro. Y para esto estábamos utilizando un recurso matemático bastante sencillo, que es el máximo común divisor. Todos los anchos de los paneles son múltiplos de 11 y se agrupan siguiendo unas relaciones como, por ejemplo, el mediano es igual a 2 veces el pequeño, el grande es 3 veces el pequeño, el grande es el pequeño más el mediano, bueno, cosas así. Y así pasa que empiezas a poner paneles uno al lado de otro y cuando suman lo mismo alinean y entonces pasa la junta hasta el nivel siguiente. Y de repente llegamos un día a la obra y teníamos nuestra espiral. Bueno, yo creo que estos son los regalos de las matemáticas. Tiene que ver con el reflejo de la luz sobre una superficie continua. Vamos a pasar al interior y quizá pongo la atención en la cuestión o en la diferencia que va a hacer la ausencia de color, porque tiene unas ciertas implicaciones espaciales. Vosotros ya conocéis este edificio, ya hemos estado dentro, pero algo ha pasado, ¿no? Y en realidad lo que ha pasado es que ya no hay azul, que la cerámica es blanca, porque nos parecía que el azul de la cerámica con el dorado de la piel iba a ser ya un poco demasiado, y sin embargo, y de repente estamos en un espacio que, aunque es dimensionalmente idéntico y la única diferencia es el color del azulejo, es mucho más abstracto, mucho más horizontal, ¿no? El blanco matiza el interior en este espacio también neutro y, como consecuencia, esa relación tan clara vertical con el firmamento desaparece para convertirse más en una tensión difusa horizontal con el exterior. La ausencia de marcos es también ausencia de espesor en esta envolvente dorada que se muestra como tal, delgada en sus recortes, y que esta es su imagen completa. Y esta es la tercera vez que hemos construido el edificio. Y esta vez el edificio es mucho más tectónico, se resuelve en una envolvente de vidrio translúcida, definida por las mismas reglas del máximo común divisor, pero con proporciones distintas adecuadas al nuevo material. 3 distintos anchos de paneles de vidrio con un máximo común divisor, en una disposición más vertical, que se matiza con 2 tipos de vidrio de distinta opacidad. Y lo que antes era cerámica, ahora es policarbonato translúcido, porque en realidad nuevos materiales necesitan nuevas reglas. El resultado es un espacio más atmosférico, la luz interior está más tamizada
Y esto es verdaderamente la tercera derivada del mismo espacio interior que estábamos viendo antes. De nuevo, la condición espacial de la disolución del corredor, pero esta vez quizá la tensión vertical y horizontal se reequilibran, ¿no? Como en una suerte de balance. Y el interior, esto es el interior de un patio del perímetro, en el que esta vez estamos viendo el envés de la piel exterior de vidrio, el policarbonato de la entrada, desaparece esa relación unívoca con el arriba porque ahora hay un fuera. Las pieles de vidrio son transparentes y también los policarbonatos son clipados sobre perfiles de agarre de tal manera que las superficies son lisas, sin perfilería vista. Las sombras son un nuevo elemento que aparece como algo importante en la construcción del espacio y que son sombras entendidas como en el teatro chino, proyectadas en vez de arrojadas. Y el hermetismo al exterior, quizá ahora menos rotundo, ya no por pesantez, sino por ligereza reflejada. Y esta es la imagen de esa quinta cubierta y que nos sirve para cerrar esta reflexión sobre reflexión, investigación casi sobre lo que ha significado construir 3 veces el edificio, pero sobre todo cómo el alcance que pueden tener conceptos como función o sensación o geometría. Y este es un nuevo proyecto de vivienda que hemos desarrollado recientemente en Medellín, Colombia, y en el que continuamos la exploración que ya habíamos iniciado en estos centros de salud con la circulación implícita. Cómo integrar los espacios de circulación para que sumen a los espacios servidores. Y en este caso a la estrategia de planta le estábamos añadiendo también el movimiento en sección. Fundíamos en un solo elemento de plano plegado lo que antes en los centros de salud se entendía como 2 niveles, ¿no? De plano y casetón. Aquí es todo una misma cosa. La superficie se construye íntegra en una sola planta. La posición en el solar respecto a los vecinos laterales es como centrada, donde pensamos que se perciben menos, puesto que se potencia la dirección larga de la parcela. Y ordenamos el programa que nos proponía el cliente, era un programa ambicioso, sobre todo en las dimensiones de las estancias, según un criterio modular. De nuevo, esta obsesión nuestra del máximo común divisor, que es un módulo rectangular de 360 por 420 y que forma como cadenas o fragmentos de programa que van siendo un módulo, 2 módulos, 3 módulos y al cual nosotros equiparamos o asignamos una superficie similar o semejante como un espacio exterior a cota, que lo enriquezca como extensión visual de las estancias. Y que se ordenan en estas barras paralelas que tienen unos espacios intersticiales de circulación. Una envolvente continua engloba tanto interiores como exteriores en esta figura que de nuevo desdibuja su perímetro. Y la cubierta, que es este plano plegado en ritmo doble y sencillo, según el programa que cubre, que incorpora la cubrición de los espacios intersticiales entre crujías alternativamente de un lado y de otro, lo que produce que haya como un cosido transversal entre los faldones, o sea, que van haciendo el pliegue y de repente como que cambian a la crujía siguiente. En planta, la ordenación en bandas es según funciones, los servicios a norte, estancias de día en el centro y habitaciones al sur. Y ahora se entiende mejor cómo la hipótesis de los corredores van quedando en ocasiones incorporados a las estancias que atraviesan. Aunque permanecen como corredores visuales a través de la planta, se funden con los espacios que atraviesan. Y la inicial parrilla modular se queda como más difuminada con las conexiones diagonales que producen estos deslizamientos entre las partes, ¿no? Al deslizar en 2 figuras aparecen las tensiones diagonales en el espacio. Y este es como ese dragón de pelo despeinado que resulta de una lógica modular. Y este sería su código genético, un módulo doble y mitad con estructuras congruentes a base de formas planas metálicas, es decir, la grande contiene a las pequeñas, lo veis ahí en el dibujo de arriba a la izquierda, y si bien este diagrama explica el reparto de los usos, sugiere también que todos los espacios de la casa son en cierto modo equivalentes, permite considerar la flexibilidad de la disposición o equiparar la calidad espacial del estar con la del aparcamiento, que podría ser un lugar de reunión igualmente. Y lo verdaderamente peculiar llega a la disposición de esta estructura en el lugar. Es un lote como con una doble condición de plano de acceso y fuerte pendiente longitudinal en bajada hacia una quebrada.
Y la casa se coloca como en la charnela entre estas dos situaciones. Apuesta por la dicotomía entre la pradera verde como bandeja sobre la que la casa se posa suavemente y el jardín inferior tropical, frondoso, abundante, como son tan increíbles los de Colombia. La estructura se convierte en palafítica, una versión invertida de la estructura de cubierta, estamos viendo de soporte, y quizá de casualidad o no, pues pareciera arbórea. Y de nuevo esta idea que ya habíamos mencionado del abajo, como hacerse consciente del abajo, que es un poco la situación que sucede en los puentes. Y esta sería la tripa del dragón, esa sexta fachada, el edificio visto desde abajo que de nuevo es importante. Nos imaginamos qué bonito sería que tuviera reflejos como de espejo, que al estar quebrados producen el disloque, ¿no? Como el reflejo de una vegetación circundante, pero de una forma así como extraña y que haría que lo que te cubre pierda como el peso de su presencia. Y aunque hemos estado ya hablando de esto de una otra manera, vamos como a centrar la cuestión de la teselación o de la importancia de lo uno o de la pieza, que es el ingeniero Cecil Balmond define como action of one y que dice que es el potencial de una entidad o un elemento o una acción que repetida y multiplicada consigue generar una sucesión de acontecimientos. Por ejemplo, action of one es el potencial de la tesela, que forma un mosaico. En este caso estamos viendo el trabajo del artista Athos Bursau para Niemeyer. La pieza es siempre idéntica y en la derecha es una y su inversa. Y sin embargo, existen unas leyes de generación de patrón. Existen teselados muy sencillos que se forman a partir de figuras regulares, triángulos, cuadrados, hexágonos o de la combinación de estos. Y luego existen otros teselados un poco más complejos, mixtos, que tienen nombre propio. Por ejemplo, el de arriba a la izquierda se llama la teselación del Cairo. Está formada por pentágonos de 4 lados iguales, con 2 ángulos rectos, 2 familias de ángulos rectos, y recibe su nombre porque es una pieza con la que pavimentan Ciudad de Cairo. Arriba a la derecha los diagramas de Voronoi, equiparticiones del espacio, las teselaciones aperiódicas de Penrose, donde no hay un ritmo claro por traslación, o por ejemplo la de Cecil Balmond con Libeskind a la derecha para Londres, donde superponen un desarrollo fractal de razón áurea. Bueno, todo esto para explicar que comienza como una intensificación de nuestra preocupación por las estructuras subyacentes, ¿cómo explicar? Pues en realidad en estos teselados estamos viendo que la relación entre la parte, que sería la pieza o tesela, y el patrón, que sería el todo, ¿no? O sea, el diagrama o el mosaico, varía según criterios geométricos o aritméticos, pero en todos los casos existe como una vinculación indisoluble entre ambos, ¿no? Si te doy las reglas del juego, sabes cómo poner la siguiente. Este conjunto de pautas con poderes abstractos podría ser la urdimbre, no necesariamente evidente, que sustenta una solución de arquitectura y que permite introducir un cierto grado de aleatoriedad regulada por patrones. La reflexión es, pues, acerca de qué manera se pueden trasladar estas pautas a lo espacial de la arquitectura y ser su estructura subyacente. Pasa sin duda por determinar qué es lo que el sistema subyacente nos proporciona en cada caso. En este proyecto de casa de campo, la teselación de Voronoi da soporte a la partición equitativa del espacio, es decir, cuánto del espacio que hay entre las cosas le corresponde más a cada una, y es también el orden estructural. Los muros se disponen en la malla en forma de bandada, permitiendo la permeabilidad visual en sentido transversal a la pendiente y enmarcando las vistas en la contraria. La idea es, de hecho, fundir en un mismo patrón el mayor número de cosas posible, espacio equitativo entre los árboles, el programa, la asignación de una actividad a cada celda o dominio del diagrama, como si fuera una unidad espacial independiente. En el fondo lo hemos visto ya antes en los módulos de la otra vivienda, que se relacionan aditivamente mediante criterios de recorrido en bifurcación. Las vistas lejanas y próximas, el horizonte y, por supuesto, el disfrute como de esta paradoja geométrica que supone un sistema de orden sin frontalidad y, por tanto, sin un delante y un detrás claro. Y esta trama ya la habíais visto, es la que habíamos decidido guardar, ¿no?, para otro proyecto. Tiene como 2 familias de rectángulos que la forman, el positivo y el negativo, y si varías la proporción de los lados del rectángulo, pues se obtienen estas espirales más o menos chatas, más o menos alargadas, pero siempre congruentes, cierran.
Y en base a esta malla hicimos una propuesta para un concurso, un polideportivo municipal en altura. La estratificación de distintas configuraciones sobre un mismo patrón base se presentaba para nosotros como la oportunidad de identificar en una sola operación forma, estructura, cerramiento, espacio interior, como en una forma que hubiera sido muy difícil de establecer a priori. La ligera rotación de los pórticos permite la transición de una situación frontal a una diagonal o tangencial como en la misma nave, ¿no? O sea, la estructura hace como así, para terminar. Y aquí se ve mejor en la maqueta de la estructura. Y así dar grosor y profundidad al patrón, en este caso mediante la superposición de plantas gruesas de estructura que albergan los programas servidores y permiten salvar grandes luces y para tener otras plantas intermedias de uso deportivo sin pilares. El crecimiento en altura, el perímetro difuso como de nube, lo que es ligero es lo que sujeta, algunas ideas. Este es un concurso para la Biblioteca Nacional de Ljubljana, en Eslovenia. La verdad es que solemos aprovechar los concursos para forzar un poco la experimentación de proyecto, ¿no? Que en este caso sigue especulando sobre los sistemas regulados por patrones subyacentes. Nos planteábamos la posibilidad de construir un edificio que fuera todo como una cubierta gigante, ocupada, que gravitara sobre unas ruinas romanas que existían en el solar, donde el sistema geométrico informará todas las cuestiones del edificio. Por ejemplo, las aperturas a norte de la sala de lectura en la parte alta y también los lucernarios, que a la vez son vacíos a través de la estructura vertical estérea y la disposición del programa en planta vinculada a esta estructura horizontal. Y por último, la geometría del perímetro, ¿no? Que esta vez es como una extrusión. Y de nuevo la ligera rotación de las crujías que se acomoda bien en este solar triangular, que ya era de por sí extraño. Por un lado existe la condición ortogonal de los rectángulos, que ya os estaba explicando, de origen, pero también las curvas que forman sus diagonales, que pasan como de casi perpendiculares a casi paralelas en los lados del triángulo. Y la envolvente, que es una doble piel de vidrio translúcida y transparente según zonas, y que tiene como engordamientos donde incorporábamos las escaleras y las circulaciones verticales. Y así pues la estructura o patrón subyacente es el esqueleto espacial que nos ahorra, en estos casos, tener que tomar decisiones de forma independiente. Es como un código de compresión que ayuda a guardar y a preservar la información, ¿no? En este caso de orden. Y es, ¿por qué no?, la clave del extrañamiento que producen soluciones aparentemente aleatorias que, sin embargo, están gobernadas por un sistema, una especie como de blindaje entre las partes. Este proyecto es uno de mis favoritos. Es un centro cultural en un antiguo mercado en el norte de España donde intentábamos dar una segunda vida a la caja de muros original del mercado. Y utilizamos de nuevo el teselado del Cairo porque sus celdas se pueden conectar, digo de nuevo, pero no habéis visto el de nuevo, luego viene el de nuevo. Utilizamos el teselado del Cairo porque sus celdas se pueden conectar entre sí en varias direcciones y su geometría es siempre muy amable, no tiene ángulos menores de 90 grados, no hay como picos incómodos. En su dirección principal introducimos un giro en las crujías estructurales que comparten principio y final con las originales del edificio, pero no trazado, ¿no? O sea que en vez de ir en vertical, hacemos así y vamos de un principio a un final existente. La verdad que sería un poco ingenuo por nuestra parte ocultar el interés, nuestro interés y devoción por la sala taller de Stirling, ¿no? En la Escuela de Ingenieros de Leicester. Pero este interés reside en parte en la tensión espacial que produce la diagonalización de la estructura, pero también en equilibrar los cuatro lados de la caja con una disolución de la jerarquía clásica como de la nave con frontalidad, ¿no? En la nueva solución ya no existe tan claro una fachada principal. El ejercicio consiste en explotar tridimensionalmente el potencial del teselado, que desaparece como tal y, sin embargo, es el soporte de las excepciones. Todo sucede en base a él, pero como se dice en matemáticas, es condición necesaria pero no suficiente. Porque otro asunto importante en todos estos proyectos de campo matemático es, por ejemplo, el perímetro, ¿no? Que en este caso es un negociado entre la trama y la caja de muros. Se escala la trama para que todos sus vértices coincidan en borde de caja.
Nos quedamos como con la formita de dentro. Las líneas de estructura se traducen en cubierta como limatesas o limaollas y en los puntos en los que se cruzaban como incómodas abrimos patios para que no exista este conflicto constructivo y así permitimos la entrada de luz desde arriba. Estos vaciados se convierten en los elementos que organizan la disposición del programa en planta y, sin embargo, preservan la continuidad visual. Los cajones estructurales se ocupan con el programa a menudo y permiten una planta baja diáfana y flexible. Y a estas alturas imagino que está quedando claro que algunos temas entran en el estudio para quedarse, ¿no? Y que cada derivada alimenta este sistema como de vasos comunicantes, de cosas que aparecen y desaparecen en los distintos proyectos a distintas escalas o con distintos matices. Y que en este caso, que es el concurso para el Museo Guggenheim de Helsinki, al que quizá hayáis oído hablar, nos presentamos 1.715 estudios del mundo, y que no ganamos, claro, tiene como objetivo crear una estructura dentro de la ciudad que diera respuesta a las actividades asociadas con la cultura y con el ocio, pero también con la actividad empresarial del muelle, de puerto, tenía que seguir siendo una terminal de ferries. Y por esta razón, el edificio comparte la lógica constructiva y funcional que está tradicionalmente asociada a edificios de tipo ocio o exposiciones, pero también a otros espacios industriales. Es una suerte de infraestructura contemporánea, flexible, capaz de organizar las diversas esferas del programa funcional y las principales características del lugar en relación con la ciudad y con el mar. César, mi socio, es un gran fan de la película de Wim Wenders, París, Texas, siempre está hablando de esa película, y donde se combinan la amnesia y el vagar a través de un paisaje, y estas ideas nos animaban a la construcción como del lugar de lo posible, que es esta planta abstracta, elevada del suelo. El edificio va disminuyendo según se aproxima al suelo. Y este es un pequeño vivero de empresas en el que se concentran algunos temas que ya hemos visto también por separado. Los programas se acomodan de forma esviada a fachada, produciendo el ritmo que en este caso no es solo en planta, sino en sección, ¿no? Es como esta cosa del esviaje, que es como mirar así de lado, de soslayo, que es una cosa que nos gusta mucho. Y el orden estructural de nuevo peina la planta en una sola dirección. Las particiones y la circulación se resuelven de forma transversal. Es como una espina de pez asimétrica, que deja de un lado el orden menudo y de otro el doble o triple, y el denteado se produce tanto en planta como en sección. Estos caminos en bifurcación, donde lo próximo y lo lejano conviven en el mismo plano del cuadro. Y aún trabajando desde altos niveles de abstracción, a veces la arquitectura necesita hacerse presencia. Y la verdad, pues tampoco dejamos pasar la oportunidad cuando ésta se presenta. Este es el caso del concurso para la Cinemateca para el distrito universitario, un distrito universitario en Bogotá. Es un proyecto en colaboración con el estudio del arquitecto colombiano Felipe González Pacheco y es en un solar, en una parcela estrecha, a los pies de unas torres de vivienda para universitarios y con los cerros esos míticos de la ciudad de Bogotá al fondo. Decidimos hacer un proyecto en altura para no estar a los pies de nadie, ¿no? Teníamos en la espalda 3 torres imponentes mirándonos, pues nosotros también torre. Y decidimos hacer un proyecto en altura que liberaba el suelo para el espacio urbano. En este caso, la estructura subyacente opera en sección, con el apilamiento en altura de distintas salas de proyección. Nosotros, la verdad, que no solemos utilizar mucho el software 3D durante el proceso de diseño, si lo usamos más bien al final, cuando hace falta, como para transmitir una imagen más finalista, pero sí, sin embargo, hacemos muchas maquetas. Este proyecto tenía como 7 versiones distintas de maqueta. El programa se organiza en una suerte de espiral ascendente, conectando las 4 salas de proyección, cada una ocupa 3 plantas en altura, 12 metros de altura libre, y el acceso de una sala está en el mismo nivel que la salida de la siguiente, de tal manera que se podría como ir recorriendo el edificio a través de las salas o por fuera. El resto del programa comercial, exposiciones, seminarios, laboratorios, se repartía en vertical, acompañando el recorrido en las salas de proyección y en aquellos niveles donde no hay ni entradas ni salidas a salas, ¿no? Y a pesar
las novedades que suponía para nosotros una estrategia tan poderosa en sección, que quizá algunos llamarían audaz y otros, ¿por qué no, descabellada? Sin embargo, hay otras cosas que para nosotros ya casi son inevitables, ¿no? Estáis viendo el peinado en la planta, que es el rigor en el eje X, la libertad de suaves movimientos en el eje Y, las bifurcaciones, la idea como de ambigüedad entre el delante y el detrás, y en este caso muy importante de nuevo la estructura como ordenadora del espacio y de las ideas. Se establece un sistema de 6 pantallas paralelas de hormigón armado visto, de 60 centímetros de grueso, que son como las que construyen la geometría del programa, ¿no? Están construyendo el voladizo de las salas. El proyecto proporciona unos espacios exteriores en altura que son sobre las cubiertas de estas grandes salas de proyección. Se desdobla y multiplica el espacio urbano en esta multiplicidad de balcones que son en definitiva de la ciudad y para la ciudad. Y para terminar vamos a volver al principio. Vamos a ver si engancha. Primero agradecerte que estés aquí, mostrando un poco el pensamiento de tu oficina, la metodología, que me pareció muy interesante, que es un proceso de abstracción, ¿cierto? Que busca ir desdibujando y desdibujando lo que es el significado del encargo, sea una casa sin casa, sea un edificio sin edificio. Como esa misma imagen, sin personas, pero están como por ahí, están desdibujadas. Bueno. Entonces hay como una cierta lógica y consecuencia entre lo que tú dices y lo que la oficina hace. Tal vez eso es lo que me parece más relevante, ser consecuente con el pensamiento. Así que te agradezco la visita y muchas gracias. Gracias, Carlos.